Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, como siempre posterior, en este caso, a Comisión de Centro Histórico y Consejo de Gerencia de Urbanismo. En primer lugar, les quería relatar que la Comisión de Centro Histórico ha aprobado esta mañana la limpieza de más de 130 grafitis en edificios catalogados del Centro Histórico. Hemos dado luz verde al plan para la limpieza de estos grafitis detectados en edificios catalogados en zonas de Plaza de Patines, La Misión, Sant Nicolau, Cort, La Calatrava, Mercat y Montisión. En un total de 34 edificios situados en la zona de la Seu, 34 edificios ubicados en la zona de la Seu, 24 en Sant Nicolau, 18 en Cort, 25 en Montesión, 8 en La Calatrava, 18 en La Misión y 2 en el Mercat. Igualmente, se remarca que existen ya importantes y severas sanciones a los autores de estas pintadas, especialmente si se realizan sobre edificios protegidos, catalogados o emblemáticos. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros. Igualmente, recordarles que esta limpieza de grafitis se complementa con actuaciones que realiza periódicamente Malla en diferentes barrios de la ciudad. Entre los meses de enero y junio de este año, el número de grafitis eliminados por Emalla ya supera todas las actuaciones que se realizaron a lo largo de los 12 meses entre 2022 y 2023, situándose muy cerca del balance correspondiente a la totalidad del ejercicio de 2024. En el transcurso de los primeros meses del año 25, Emalla ha ejecutado 5.425 intervenciones relativas a la retirada de grafitis, solo ligeramente por debajo de los registros del año anterior y por encima de los correspondientes a 2 anualidades anteriores, 2022 con 5.198 grafitis y 2023 con 5.294. Igualmente, esta Comisión de Centro Histórico ha dado la conformidad a las obras de reparación parcial del muro del cierre de l'Hort del Convent de la Concepció, situado en la calle Sant Martí. Esta solicitud viene avalada por la Congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, que han advertido de la necesidad de reparar este muro ante las fisuras que han aparecido en el mismo. Y la zona a intervenir forma parte del Monasterio de la Concepció, incluido en el catálogo de edificios protegidos por el Plan General. Además, en el año 2007 fue catalogado como BIC por el Consell de Mallorca. Dicho esto, igualmente les quería informar de las preguntas que han tenido que ver por parte del Grupo Socialista sobre la rueda de prensa y posteriores informaciones vertidas al respecto de la concesión de los derechos de superficie y la controversia fijada con los precios que nosotros hemos calificado como falsa por parte del Grupo Socialista. En primer lugar, les hemos dicho que el precio máximo y mínimo de la vivienda de alquiler limitado no lo fija, como ustedes saben, el Ayuntamiento de Palma, sino que ya viene fijado por el Gobierno de las Islas Baleares a través de la Ley 3/24 de medidas urgentes en materia de vivienda, que en este caso concreto nosotros, y es nuestra opinión, y así se lo he hecho saber al responsable del Grupo Socialista, el PSOE ha manipulado las cifras, en nuestra opinión, para tergiversar una realidad que emana de un decreto que ya da por definitiva y real una propuesta que no se ajusta en nada a la realidad, que este decreto sitúa a Palma en la categoría de los municipios definidos como A, la máxima, por cierto, a la hora de valorar el metro cuadrado de un piso, 13,83 el metro cuadrado. Por ello, para una vivienda de 47,5 metros cuadrados de una habitación, el precio máximo fijado por este decreto sería de 656,35 euros al mes. Para una de 65 de 2 habitaciones, el precio máximo sería de 898,90 y para una de 76 con 3 habitaciones serían 1.055 euros al mes. El Ayuntamiento, a la hora de evaluar estas ofertas presentadas por las empresas que han optado a la licitación, ha tenido muy en consideración las mejoras a la baja presentadas que se fijan en este decreto. Hay que decir que la empresa que ha resultado adjudicataria
obtuvo 7 puntos por una rebaja, es cierto que la rebaja es menor en el precio de estos alquileres y por un aumento en el número de viviendas destinadas a colectivos como mayores de 65 años, jóvenes y monoparentales. También les he recordado que en cuanto al IBI, el Real Decreto es taxativo al establecer la ley que el sujeto pasivo es el titular del derecho real y en este caso, en concreto, no se trata de viviendas en materia de compraventa, sino de alquiler, con lo cual el IBI no lo van a pagar los arrendatarios, sino que en su caso lo pagará el propietario. En relación igualmente a gastos atribuidos a trasteros o garajes, le he recordado también al miembro del Partido Socialista que acude cada martes a los consejos de gerencia de urbanismo que ambos conceptos son potestativos y en ningún caso son obligatorios por parte de los arrendatarios. Y además les he dicho que en la tabla que utilizaron para verter ese tipo de acusaciones o de cálculos aritméticos, en nuestra opinión, infundados, cometieron el error de determinar que esas viviendas lo eran en régimen de propiedad. Por lo tanto, el módulo, si ustedes acuden al decreto, a la Ley 3/24, verán que en materia de precio por metro cuadrado no se atribuye la misma cuantía a la compraventa que al alquiler. Con lo cual, por eso le he reiterado que faltaron, en mi opinión, de manera torticera a la verdad, con el ánimo de manipular algo que yo creo que es lo importante, que es poner vivienda de carácter protegido a disposición de la gente en Palma.